Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que de verdad nos ha dejado a todos boquiabiertos y con las cejas levantadas. Si siguen un poco el mundo de las celebridades turcas, o incluso si solo han escuchado rumores por ahí, saben que hay ciertos romances que capturan nuestra atención de una manera mágica. Y hoy, vamos a sumergirnos de lleno en uno de esos temas que promete traer sorpresas y, créanme, los detalles les van a dejar con la boca abierta. Así es, vamos a hablar de Kerem Bürsin y una posible reconciliación con su ex. Sí, han escuchado bien. Parece que el corazón tiene razones que la lógica a veces no entiende, y en el mundo de las estrellas, estas dinámicas pueden ser especialmente fascinantes. Así que si les encanta el chisme jugoso, las noticias de última hora y un poco de drama romántico, este vídeo es para ustedes. Antes de que nos lancemos de lleno en todos los detalles que nos han llegado, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, estamos trayendo contenido que no querrán dejar pasar. Y ahora, prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos sobre esta potencial reconciliación. Hemos estado siguiendo de cerca cada movimiento, cada pista, cada comentario velado que pudiera indicar una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y su ex. Y déjenme decirles, las señales son cada vez más fuertes, y la verdad es que han surgido detalles que realmente nos han sorprendido a todos. Para empezar, recordemos un poco la historia. Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos y carismáticos de Turquía, tuvo una relación que acaparó muchísimas portadas y despertó el interés de miles de fans. Su química en pantalla, que luego traspasó a la vida real, hizo que su romance fuera uno de los más seguidos. Sin embargo, como suele suceder en muchas relaciones, especialmente cuando hay presiones mediáticas y agendas apretadas, las cosas tomaron un rumbo diferente y anunciaron su separación. En su momento esta noticia fue un golpe para muchos de sus seguidores que esperaban verlos juntos por mucho tiempo. Pero aquí es donde la historia se pone interesante porque las redes sociales, las entrevistas y las apariciones públicas han comenzado a tejer una narrativa de posible acercamiento. Hemos visto a ambos por separado hacer comentarios que al ser analizados con lupa, parecen apuntar en una dirección muy específica. Por ejemplo, en recientes entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia del amor en su vida y ha sido cautelosamente optimista sobre el futuro. Y, ¿adivinen qué? Cuando se le ha preguntado directamente sobre la posibilidad de volver con su ex, ha evitado dar un no rotundo y eso, amigos míos, en el lenguaje de las celebridades, suele significar un quizás muy grande. Ahora hablemos de las pistas más concretas. Recientemente nuestros detectives internos, es decir, nuestros seguidores más atentos y nosotros mismos, hemos notado interacciones en redes sociales que antes no existían. Likes sutiles, comentarios breves pero significativos, e incluso, atención aquí, han sido vistos en los mismos lugares en momentos diferentes, o incluso, en algunos rumores, compartiendo la misma compañía. Esto no es solo coincidencia, en el mundo de las celebridades, todo se magnifica y cada interacción cuenta. Además, hemos investigado a fondo las declaraciones de personas cercanas a la pareja, o al menos, a su círculo íntimo. Y lo que hemos escuchado es que si bien ambos han estado enfocados en sus carreras y proyectos personales, la chispa entre ellos nunca se ha apagado del todo. Hay un respeto mutuo, una conexión que, al parecer, trasciende las diferencias que los llevaron a separarse. Se habla de que han estado en contacto, de que han compartido momentos, quizás para aclarar algunas cosas, o quizás para explorar si los sentimientos que alguna vez compartieron aún laten con fuerza. Uno de los detalles que más nos ha sorprendido es la aparente madurez con la que ambos estarían manejando esta situación. A diferencia de otras rupturas mediáticas que terminan en dimes y diretes, parece que Kerem y su ex han optado por un camino más discreto, lo cual, irónicamente, alimenta aún más la especulación. La discreción, en este caso, se convierte en un foco de atención. ¿Por qué tanto silencio si no hay nada que contar? Y hablando de sorpresas, debemos mencionar cómo estas noticias han impactado a los fans. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías y deseos de que esta pareja se dé una segunda oportunidad. Es increíble ver cómo un romance puede generar tanta pasión y esperanza en su audiencia. Los mensajes de apoyo son abrumadores, y muchos expresan que su conexión era tan especial que sería una lástima dejarla pasar. Ahora, para poner todo esto en perspectiva, es importante
Recordar que en el mundo del entretenimiento, las noticias a menudo vienen envueltas en rumores y especulaciones. Sin embargo, la cantidad de coincidencias y las pistas sutiles que hemos detectado son difíciles de ignorar. Estamos ante un escenario donde quizás el tiempo y la distancia han permitido sanar heridas, reflexionar sobre los errores y, sobre todo, darse cuenta de lo que realmente importa. Podría ser que ambos hayan comprendido que lo que tenían era algo raro y valioso. Es muy posible. Las relaciones en Hollywood y en la industria del entretenimiento en general son increíblemente difíciles de mantener debido a las exigencias de las carreras, los viajes constantes y la atención pública. A veces la presión misma puede ser lo que aleja a las personas. Pero, ¿qué pasa cuando esa presión se disipa un poco, o cuando ambos aprenden a navegarla mejor? Hemos estado investigando las últimas semanas y hemos encontrado algunas conversaciones que sugieren que Kerem ha sido visto en lugares donde usualmente frecuenta su ex y viceversa. No se trata de que estén dando paseos de la mano por el centro de Estambul, pero son encuentros que para los observadores atentos no pasan desapercibidos. Se rumorea que han compartido cenas íntimas, no en restaurantes de moda, sino en lugares más privados, lo que indica un deseo de discreción. Además, uno de los detalles más intrigantes es que se han dado me gusta a fotos antiguas que habían publicado juntos durante su relación. Esto puede parecer algo insignificante para algunos, pero para quienes siguen de cerca a las celebridades, es un gesto cargado de significado. Es como un guiño al pasado, una forma de decir, recuerdo esto y me importa. También hemos escuchado a través de nuestros contactos que, durante la última gala importante a la que asistieron ambos por separado, hubo momentos en los que sus miradas se cruzaron, y no de una manera incómoda, sino de una manera que sugería, ¿nostalgia? ¿Quizás complicidad? Los paparazzi, siempre al acecho, captaron algunas de estas interacciones sutiles, aunque muchas de ellas hayan pasado desapercibidas en los titulares principales. Y lo que realmente nos ha dejado sorprendidos es la aparente actitud de ambos hacia la prensa. En lugar de evadir las preguntas con evasivas cortantes, ambos han respondido con sonrisas enigmáticas y comentarios que dejan la puerta abierta a la interpretación. Esto, en el mundo de la comunicación de las celebridades, es una estrategia muy deliberada para mantener el interés sin confirmar ni negar nada categóricamente. Consideremos también la posibilidad de que ambos estén en una etapa de sus vidas donde buscan algo más estable y significativo. Las carreras de actores como Kerem Bürsin pueden ser muy demandantes, pero a medida que avanzan, también pueden empezar a valorar más las conexiones personales profundas. Quizás la experiencia de la separación les ha enseñado lecciones importantes sobre lo que funciona y lo que no en una relación. Otro detalle que ha surgido y que sinceramente nos ha sacado una sonrisa, es la idea de que ambos hayan estado manteniendo una comunicación a través de amigos en común. Esto es algo muy habitual en las rupturas, y es una forma de mantenerse en contacto de manera menos directa, para evitar la presión de un encuentro cara a cara que pueda ser malinterpretado. ¿Y qué hay de sus proyectos actuales? Ambos están inmersos en nuevas producciones, lo que demuestra que sus vidas personales no están interfiriendo con sus carreras. Esto es un signo de madurez y profesionalismo, y también podría indicar que si deciden reconciliarse, lo harán de una manera saludable, sin dejar que sus carreras se vean afectadas negativamente. Estamos hablando de dos personas talentosas, carismáticas y que indudablemente tienen una química innegable. Si se están dando una segunda oportunidad, no sería solo por nostalgia, sino porque realmente creen que juntos pueden construir algo aún más fuerte y duradero. Lo más sorprendente de todo esto es la sutileza de los movimientos. No se trata de declaraciones públicas explosivas o de apariciones repentinas tomados de la mano. Es una construcción gradual de indicios, un baile de miradas, un intercambio de likes, una presencia en los mismos círculos. Es como si estuvieran redescubriendo su conexión, probando las aguas antes de dar un paso definitivo. Y para aquellos que especulan sobre los motivos exactos de su separación original, quizás ahora, con la perspectiva del tiempo, hayan encontrado las respuestas o las soluciones. A veces lo que parece un obstáculo insuperable en un momento dado, se convierte en una lección valiosa cuando se mira desde la distancia. Así que, en resumen, lo que hemos visto y oído sugiere fuertemente que Kerem Bürsin y su ex podrían estar en proceso de reconciliación. Las pistas en redes sociales, las declaraciones ambiguas pero esperanzadoras, las supuestas interacciones discretas y la aparente madurez con la que están manejando todo,
nos llevan a pensar que hay algo más que una simple amistad detrás de todo esto. Esperamos que esta información les haya parecido intrigante y, por qué no, un poco emocionante. El mundo de las celebridades turcas siempre nos ofrece historias fascinantes, y esta, sin duda, se perfila como una de las más interesantes del año. Ha sido un placer compartir todos estos detalles con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya mantenido pegados a la pantalla. Antes de despedirnos, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem Bürsin y su ex deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué piensan de todas estas pistas? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su feedback es muy valioso para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y, quién sabe, quizás con la confirmación de esta esperada reconciliación. Hasta la próxima.